Hoy la liturgia nos invita a hacer nuestros los sentimientos de Jesús, que siendo el Señor vivió entre nosotros con actitud de servidor. Nos ponemos de pie para comenzar la misa. Santo. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que manda, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quien obra con justicia será perseguido por la calidad de sus obras. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los limpios: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha la falta contra las enseñanzas recibidas. Veamos sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultraje y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre, porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Con nuestra vida mostramos lo que llevamos en nuestro corazón. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguir a Jesús es optar por ser servidor de todos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más importante. Entonces Jesús les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querida comunidad, en base a este Evangelio, San Oscar Romero, arzobispo del Salvador, el día 23 de septiembre del año 1979, dijo esta breve reflexión: seamos cristianos actuales, no nos asustemos de las audacias de la Iglesia actual. Con la luz de Cristo iluminemos al hombre hasta en sus antros más horrorosos: la tortura, la prisión, el despojo, la marginación, la enfermedad crónica. Al hombre oprimido hay que salvarlo, pero no con una salvación revolucionaria solamente a lo humano, sino con la revolución santa del Hijo del Hombre, que muere en la cruz precisamente para limpiar la imagen de Dios que se ha manchado en la humanidad actual, tan esclavizada, tan egoísta, tan pecadora. Así decía el arzobispo, que 4 o 5 meses después lo asesinaría. El domingo pasado, la escena evangélica es la inmediatamente anterior a esta, pero el debate es el mismo. Después que después que Pedro dijo: tú eres el Mesías, Jesús comienza a enseñar qué significaba eso, que iba a ser entregado por los pecadores, que lo iban a humillar, lo iban a condenar y lo iban a matar. Ustedes recordarán, el domingo pasado, Pedro quiere sacarlo de ese camino a Jesús. No, Señor, eso no sucederá. Y el Señor, recuerda, reacciona con dureza.
ve detrás de mí, Satanás. En realidad Pedro ni los otros apóstoles habían comprendido eso de que la resurrección debía pasar por la pasión, por la cruz y por la muerte. No concebían ellos que el Mesías, que se suponía iba a inaugurar un reino victorioso, de pronto muriese en una cruz. Y hoy el Evangelio es el mismo de Marcos. Van conversando hacia Cafarnaúm. En el camino, como acabamos de escuchar, ellos vienen discutiendo quién es el más importante. Cuando llegan a Cafarnaúm, van a la casa de Pedro. En Cafarnaúm, donde Jesús pasó mucho tiempo de su actividad pública, se hospedaba en la casa de Pedro. Y nosotros hemos sostenido siempre que la casa de Pedro es la iglesia y que el Papa es Pedro. Eso lo hemos sostenido desde la fe. Por eso es interesante que, llegado a la casa de Pedro, el Señor, que sí había escuchado lo que habían conversado en el camino, quiso llevarlos a una conclusión. Y le pregunta lo mismo. ¿Qué venían conversando? Otra traducción dice, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y dice el Evangelio de hoy, ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande, el más importante. No le contestaron, pero como el Señor sabía lo que habían dicho estos, entonces les dice, el que quiere ser primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Queridos hermanos, el Señor en el Evangelio de hoy nos vuelve a ubicar en el camino que hemos elegido nosotros, el seguimiento de Jesús. Y por eso el Señor insiste que Él es un Mesías, siervo sufriente, y que quiere que también nosotros, sus discípulos, para poder llegar a la gloria, pasemos por la cruz. Que no nos escapemos de la cruz, que no nos bajemos de la cruz. De allí que el asunto es importante para el Señor. Y esto a favor de los discípulos. A lo mejor es muy posible que hasta los más comprometidos aquí hubiéramos tomado también la misma conclusión de los discípulos. No podían comprenderlo. Primero porque no tenían experiencia de resurrección. Por eso dice otra parte en otro pasaje, no comprendían qué quería decir resucitar de entre los muertos. Tampoco comprendían, dice el Evangelio de hoy, esto de ser condenado y morir. No lo entendían. Ellos seguían pensando en que Jesús inauguraría un poder terrenal, un reino victorioso, y por eso se entiende la discusión tan mezquina de los discípulos, que estaban discutiendo en ese reino que va a inaugurar Jesús, a ver qué lugar nos va a tocar a nosotros. Y llegaron a la discusión de a este
un poco más importante, a este otro menos importante, se estaban repartiendo anticipadamente el poder, porque para los discípulos el reino era un factor de poder. Por eso discutían. Querían ponerse de acuerdo cómo venía la distribución del poder. Por eso el Señor no dejó pasar por alto. Trajo a un niño, lo puso en medio de todos y abrazando al pequeño, lo puso de referente. Y la idea es esta, fíjense. ¡Qué diferencia! Y creo que la idea clave del Evangelio de hoy, mientras la Iglesia discute asuntos de poder, Jesús se encuentra abrazando a los pequeños, abrazando a los frágiles, abrazando a los pobres. Así estaba el lugar que Jesús quería para su iglesia. No ser un factor de poder, sino servidora, cariñosa y tierna de los pobres, de los pequeños. Vaya a saber, y creo que sí, hay explicaciones, no es el momento ahora, de que uno puede entender que la gente, el pueblo, a nosotros, sobre todo los curas, pero ellos dicen la iglesia es poderosa. Está en la idea de la gente. Pero ustedes tienen poder, me ha dicho mucha gente en más de una oportunidad. E incluso por eso se entiende, Padre, una recomendación para esto, para otro, porque piensan que los poderes a nosotros sí nos escuchan. Una iglesia, la gente lo tiene así, cercana al poder, en connivencia con el poder. Y por eso, por algo será. Y yo creo que es también porque el poder nos ha interesado y nos hemos acostumbrado a ser ese factor de poder que imagina la gente. Y mientras nosotros perdemos el tiempo, porque estoy seguro que andar pensando en el poder y en el poder como iglesia es perder el tiempo. Mientras nosotros cocinamos asunto de poder, Jesús se encuentra abrazando a los pequeños. Así es donde tenemos que encontrarnos siempre. Y el día que no nos encontremos abrazando al vulnerable, al frágil, al que no tiene ni recomendaciones, al que no tiene quien le abra una puerta para lograr un pedido, cuando no estemos nosotros al servicio de ese, no nos pareceremos a Jesús. Y estoy seguro también, cuando no nos parezcamos a Jesús, hemos perdido todo sentido. Es esa nuestra meta, parecernos a Él. Pero Él está abrazando a los pequeños. Fíjense, un político a nivel nacional, un hombre importante en la derecha argentina, que viene de la Patagonia, estoy dando vuelta para no decir el nombre. Bueno, él ha sido público, lo digo yo también, Pichetto concretamente. Generalmente, cuando él ataca a la iglesia, lo hace por el tema de los pobres. Y hace poco escuché personalmente, nadie me lo contó, en un reportaje en la televisión, que dijo concretamente así: los pobres son una tara de la iglesia. O sea que la iglesia es tarada por causa de los pobres, porque está siempre con los pobres y pobres y pobres. Hermanos, y esto lo digo sin ironía, ojalá que entonces nunca la iglesia deje de estar tarada.
Ojalá que nunca, porque es Él el sentido de nuestra vida, el que dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba sin techo y me alojaste. Es Él, Jesús, que se pone en el lugar de los pobres. Estoy seguro que cuando la iglesia no tenga, entre comillas, esa tara, ha perdido a Jesucristo. Ha perdido a Jesucristo. La iglesia está para todo, sin exclusión, pero comenzando por los de abajo. El día que ella se olvide de los pobres, en serio, se habrá olvidado de Jesucristo. Y eso es tremendo, eso es terrible. Recuerden el Evangelio de hoy, mientras la iglesia, los discípulos, la iglesia, está queriendo ser factor de poder en este Evangelio, Jesús les desarma ese proyecto y abraza al más pequeño. Que este Evangelio nos anime, nos alienta a vivir como Él. Les invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. pongamos en común nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón dócil. Para que todos los pastores que acompañan a las comunidades lo hagan humilde y responsablemente. Oremos. Por nuestros dirigentes políticos, para que desarrollen su misión pensando en los más pobres y no en acrecentar sus ansias de poder. Oremos. Para que quitemos las actitudes violentas en nuestra vida y busquemos otros caminos de diálogo y comprensión. Oremos. Por nuestra parroquia en sus fiestas patronales, para que seamos una comunidad servidora y generadora de lazos fraternos en nuestros barrios. Oremos. Escucha, Señor, con fe te pedimos, a vos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos invita a preparar la mesa para la cena. Aprendamos del Maestro que la verdadera grandeza está en el servicio. Sus cinco panes me dio.
que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En el mes de San Jerónimo, en el mes de las Sagradas Escrituras, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío.
es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, en memoria de la muerte y resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, a las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos. Llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Jerónimo, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Ten piedad
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, nos guarde y proteja para la vida eterna. Amén. Acerquémonos a recibir a Jesús y dejemos que Él moldee nuestro corazón en la verdad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Bueno, vamos a recordar que este martes 21 de septiembre comienza la novena en honor a San Jerónimo, nuestro santo patrono. El 21 se realizará la ya tradicional jornada anual de los enfermos. Va a ser aquí en esta oportunidad, en este templo. A las 17:30 vamos a adorar al Santísimo. Y a las 18 comienza la misa, en la cual
se administra el sacramento de la unción de los enfermos. Y sería bueno que vamos siguiendo día a día toda la novena, que nos sumemos, que acompañemos toda esta novena de devoción a San Jerónimo. El día 30 de septiembre, a las 16 horas, el colegio en sus diversos niveles está organizando una procesión vehicular, o sea, una caravana, debido a que no se permite todavía la procesión. Nos han respondido que la misa sí, y con el número que sea, mientras sea al aire libre, pero la procesión no, porque en la movilización la gente automáticamente se une. Así que vamos a hacer así: 16 horas la procesión vehicular, que va a concluir en la explanada del cementerio. A las 17:30 vamos a adorar al Santísimo. A las 18 horas la Santa Misa. Terminada la misa, va a haber un festival, pero alusivo a San Jerónimo, a la Virgen y algunas canciones folclóricas. 1 hora. Entonces, el fin de semana que viene, les recuerdo el horario del día de San Jerónimo. Pero comencemos la novena, lo que podamos lo hagamos. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vivamos como cristianos auténticos, oyentes de la palabra y profetas de los valores del reino en las actitudes de cada día. Transitemos con alegría la novena parroquial. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.